El gobierno de Israel aceptó el acuerdo para un alto el fuego de 60 días con la milicia islamista pro-iraní y Hezbollah en un acuerdo negociado internacionalmente a 4 bandas, incluidos los Estados Unidos y el Líbano. La noticia la confirmó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien aseguró que firma este acuerdo porque su gobierno cumplió, logrando hacer retroceder a Hezbollah. Vamos en breve por todos los detalles hasta Tel Aviv y Beirut. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Israel confirma el acuerdo de tregua con la milicia islamista Hezbollah tras la guerra abierta desde septiembre de este año. En la previa, Hezbollah lanzaba decenas de cohetes hacia territorio israelí y el ejército de este país respondía con una serie de bombardeos contra posiciones de Hezbollah en suburbios de Beirut. El presidente de Chile, Gabriel Boric, denuncia acoso sistemático de una mujer que lo demandó por presunto acoso y persecución en Internet. El fiscal nacional afirma que la investigación no la llevará a la Fiscalía Nacional y que calidad del mandatario chileno esté imputado. Y un informe desclasificado de la Policía Federal de Brasil asegura que el expresidente Jair Bolsonaro planificó y tuvo el control del plan que buscaba impedir la investidura del presidente Luis Ignacio Lula da Silva en 2022. Vamos por los detalles hasta Río de Janeiro. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó el acuerdo de alto el fuego con Hezbollah en el Líbano en 60 días de duración, luego de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciara la decisión. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobaba entonces las propuestas elaboradas por Estados Unidos, por Francia y respaldadas por la Unión Europea. En un mensaje de video, Netanyahu aseguró que Israel mantendrá toda libertad de acción y que si Hezbollah viola el acuerdo, su ejército responderá. La propuesta incluye 3 etapas: el repliegue de las fuerzas del grupo chiita libanés Hezbollah al norte del río Litani, una retirada total de las tropas israelíes del sur del Líbano en el plazo de 60 días y, por último, negociaciones entre Israel y el Líbano sobre la demarcación de su frontera con la garantía de Naciones Unidas. Y vamos por los detalles de esta historia hasta Tel Aviv y Beirut con Maya Siminovich y Joan Cabasés, ambos periodistas respectivamente. Muchas gracias. Parto con Maya. En primer lugar, ¿cuáles son los términos del gobierno de Israel de este principio de acuerdo de alto el fuego de 60 días con Hezbollah, decíamos, y de qué depende también, Maya, que el gobierno cumpla este acuerdo pactado? Hola Jenny. Sí, pues el primer ministro Netanyahu decía hace poco tiempo que en realidad todo depende de lo que suceda en el Líbano, con lo cual si algo pasa en el Líbano que Israel juzgue que debe volver a atacar, lo hará. Como decías, si se rearman atacará, si lanzan misiles atacará, si meten camiones con misiles también atacará, y decía que efectivamente tienen el apoyo completo de Estados Unidos para hacerlo. Lo que es más ambiguo es dónde tienen completo apoyo para hacerlo. Es en el sur probablemente sí, más allá del río Litani, que es donde están las tropas de Hezbollah ahora, no se sabe exactamente si va a poder o no va a poder atacar Israel y si va a acatar esto el gobierno israelí, por lo tanto el ejército. Muy bien, Maya, vamos ahora con Joan. Joan, durante estos meses de guerra, gran parte de la dirigencia de Hezbollah fue eliminada por el ejército de Israel. ¿Qué garantiza que esta organización, hoy literalmente sin dirigencia, respete este alto el fuego? Hola, ¿qué tal? Bueno, hay que decir antes que nada, ya lo indicabais, que esta tregua, el contenido del acuerdo, da lugar a confusiones futuras y a ambigüedades, así que no hay que descartar que esta tregua, que tiene un periodo inicial de 60 días, se pueda romper antes de alcanzar una paz más estable. Dicho esto, la milicia seguramente tenga interés de respetar este alto el fuego, por lo menos durante un periodo de tiempo significativo, para poder rearmarse también en un sentido humano. Ya indicabais que buena parte de la cúpula política y militar de la milicia han sido eliminadas y seguramente la milicia quiera tener ahora un periodo de reflexión y de acumulación de fuerzas. Más allá de este interés propio de la milicia, lo cierto es que no hay nada que garantice que Hezbollah ataque a Israel en el futuro, ni que Israel ataque a Hezbollah o el Líbano también en el futuro. Hay que tener presente que es una frontera que ha presenciado conflictos en repetidas ocasiones en las últimas 7 décadas, y a juzgar por lo que ocurre a falta de minutos para este acuerdo, con bombardeos intensos en ambos lados de la frontera, no parece que las partes implicadas hayan dejado de tener un ánimo de venganza. Maya,
El primer ministro Benjamín Netanyahu ha tratado de presentar esto como un logro político. Afirmó también que Israel va a intensificar la presión sobre Hamás en Gaza. ¿Cómo lo explicaba concretamente el primer ministro? Sí, en realidad lo que estaba diciendo Netanyahu es que el interés era desvincular la guerra de Gaza a la guerra con Hezbollah, y esto es lo que ha conseguido firmando esta tregua. Es algo que Hezbollah todo el tiempo insistía en que no iba a dejar de lanzar misiles mientras no hubiera paz en Gaza, y sin embargo al final Hezbollah ha accedido. Es una de las cosas que se le critica también a Netanyahu aquí. Si ha podido firmar algo con Hezbollah, ¿por qué no puede hacerlo con Gaza? Se lo critica principalmente los partidos de centro e izquierda, y en Gaza, recordemos, hay todavía 101 secuestrados israelíes vivos y muertos. Esto es exactamente lo que dijo el primer ministro, que es posible con Hezbollah y que van a continuar las cosas como hace un año en Gaza. Interesante. Vamos ahora, por último, a Beirut. Joan, esta última guerra entre Hezbollah e Israel comenzaba, recordemos, en apoyo a Hamás tras esa masacre terrorista que perpetró en territorio israelí. ¿Cuál es la reivindicación hoy, con todo lo que ha pasado, de esta milicia libanesa? Bueno, esto va a ser algo a constatar en las próximas fechas, ver cómo Hezbollah y también Israel, como ambos lados, intentan defender públicamente la actuación en esta guerra y defender que son ganadores o por lo menos que no salen perdedores. Hezbollah seguramente va a intentar argumentar que ha sido capaz de frenar la invasión terrestre o de limitar la invasión terrestre de las tropas israelíes en Líbano, y también Hezbollah seguramente va a intentar argumentar que ha sido capaz de establecer una ecuación de poder entre el ejército de Israel y Hezbollah. Es decir, hemos visto cómo en las últimas fechas Hezbollah ha intentado apuntar varias veces contra Tel Aviv, y esto algunos expertos consideran que es porque la milicia quiere que se recuerde este conflicto como un conflicto en el cual hubo más igualdad en el combate de lo que realmente se ha constatado sobre el terreno. Luego, si echamos un vistazo a medios de comunicación proiraníes y pro Hezbollah, como es por ejemplo Al Mayadin, también podemos hacernos una idea de los argumentos que el entorno de Hezbollah va a intentar dar en los próximos días y semanas. Y es, por ejemplo, vemos en estos portales noticias en torno a las críticas que Netanyahu está recibiendo dentro de Israel para alcanzar este acuerdo con Hezbollah, y vemos también noticias sobre una supuesta censura dentro de Israel en torno a daños inmobiliarios y materiales en el norte de Israel a causa de ataques de Hezbollah. Joan Cabasés y Amaya Siminovich, muchas gracias a ambos en Tel Aviv y en Beirut, respectivamente. Y en conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó la tregua entre Israel y Hezbollah y dijo algo más. Biden dijo que Estados Unidos va a liderar un nuevo esfuerzo para un acuerdo en Gaza, además de los esfuerzos también, dijo, para regularizar las relaciones con un actor clave en el conflicto, Arabia Saudita. Escuchemos. Hamás rechazó por meses negociar de buena fe un alto al fuego y la liberación de rehenes. Ahora Hamás tiene que tomar una decisión. En los próximos días, Estados Unidos intentará otra vez con Turquía, Egipto, Qatar, Israel y otros países alcanzar una tregua en Gaza. Con la liberación de rehenes y el fin de una guerra con Hamás manteniéndose en el poder, eso sería posible. Estados Unidos sigue preparado para cerrar una serie de acuerdos históricos con Arabia Saudita que incluyan un pacto en materia de seguridad y economía, junto con una hoja de ruta creíble para establecer un Estado palestino y la total normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Cambiamos totalmente de asunto para hablar de política latinoamericana y concretamente lo que pasa en Chile, donde el presidente Gabriel Boric denunció acoso sistemático por parte de una mujer que a su vez lo acusa a él de acosarla y de perseguirla. La denunciante, que cambió su demanda original de acoso sexual a difusión de imágenes privadas, basa su acusación en un intercambio de correos electrónicos ocurridos hace 10 años, cuando Boric realizaba una práctica profesional. El abogado del mandatario aseguró que la denuncia es infundada. Según declaró, Boric fue quien sufrió el acoso por parte de la denunciante, una mujer mayor de edad en el contexto de la práctica profesional. Según revelaron medios chilenos, la mujer habría enviado unos 25 correos electrónicos con fotografías íntimas al entonces practicante Gabriel Boric entre agosto del año 2013 y julio del año 2014.
En una entrevista exclusiva con Mega Noticias, la denunciante declaró, sin embargo, no haber compartido nunca fotos íntimas con el mandatario vía correo electrónico, pero aseguró que fotos personales suyas fueron, sin embargo, publicadas en Internet después de un eventual hackeo a sus cuentas. En medio de todo esto, la Fiscal Nacional dijo que la Fiscalía Nacional no va a investigar, sino más bien la Fiscalía Regional de Magallanes, donde presuntamente habrían ocurrido todos estos hechos y que además Boric, el presidente chileno, está en calidad de imputado. Queremos ampliar un poco esta situación bastante confusa. Lo hacemos con la periodista Mariana Basso desde Santiago de Chile. María, saludos. ¿Cuál es la acusación concreta de esta demandante contra el presidente Boric y también cuáles son los fundamentos de esta denuncia? Hola, muy buenas noches. Nosotros los saludamos desde acá, desde el Palacio de la Moneda, la Casa de Gobierno. Incluso en la oficina del presidente Gabriel Boric se encuentra atrás mío, el que está en el centro de la noticia, ¿no es cierto?, respecto de lo que tú muy bien decías. ¿Qué pasó? Que finalmente en un primer momento se señala que hay una denuncia en contra del presidente Gabriel Boric que fue ingresada en septiembre de este año por los eventuales delitos de difusión de imágenes privadas y acoso sexual por hechos que habrían ocurrido hace 10 años cuando la denunciante y el presidente Gabriel Boric eran compañeros de práctica. Pero ¿qué pasó? Durante la jornada, y como esto es muy dinámico en cuanto a la noticia, la Fiscalía dio a conocer que la denunciante ingresó mal la denuncia al portal online del Ministerio Público y por ende la investigación que se lleva a cabo en contra del presidente Gabriel Boric es solamente por la difusión de imágenes privadas. ¿Cómo podrían haberse difundido esas imágenes privadas? Eso es lo que se está investigando por parte del Ministerio Público. Uno podría ser justamente las imágenes que fueron enviadas por la denunciante al presidente Gabriel Boric en esta serie de mails que se señala por parte de la propia defensa del presidente Gabriel Boric y al que tuve acceso. Por lo tanto, efectivamente hay 7 archivos adjuntos. Ahora, hay otra hipótesis que también podría ser de imágenes que estuvieron en un pendrive de la denunciante y que según ella pudo haber sido tomados por el presidente y difundidos posteriormente. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice el Palacio de la Moneda? Niega absolutamente la difusión de estas imágenes y además niega todos los hechos señalados por el denunciante. Dice el abogado del presidente que se va a demostrar justamente esa inocencia. María, este caso tiene naturalmente dimensiones políticas porque parte de sus detractores políticos, el presidente Boric, acusan al presidente de ocultar estos hechos durante el periodo de elecciones que se celebraron hace poco en Chile. ¿Cuál es concretamente la queja? La queja justamente es que esto, develado antes, pudo haber traído consecuencias electorales a la centroizquierda, que es justamente el sector del presidente Gabriel Boric, y que por eso, dicen los sectores de oposición, lo revelaron justamente ahora. Pero ¿qué dice el gobierno? El Palacio de la Moneda dice que ellos han sido transparentes, que ellos fueron los que comunicaron las denuncias, así que niegan completamente que esto haya sido una supuesta operación justamente para incidir en las elecciones. Mariana Basso, muchas gracias por estas informaciones en Santiago de Chile. Muy buenas noches, que estén muy bien. Y rápidamente a Brasil, donde un informe de la Policía Federal desclasificado este martes revelaba que el expresidente Jair Bolsonaro planificó y también tuvo el control del plan que buscaba impedir la investidura del presidente Luis Ignacio Lula da Silva tras su victoria electoral del año 2022. Los elementos presentados por las autoridades demuestran de forma inequívoca la implicación de Bolsonaro en esos planes. El informe ha sido remitido a la Fiscalía General, que decidirá si imputa o no formalmente al exmandatario y a otros 36 funcionarios señalados. Bolsonaro, de 69 años, figura en la lista de personas que la policía recomendó procesar por golpe de Estado y por crímenes contra el sistema democrático de Brasil. Queremos ampliar la perspectiva y lo hacemos con Marcelo Silva de Sousa, periodista en Río de Janeiro. Marcelo, saludos. Concretamente, Marcelo, ¿qué cambia o qué podría cambiar incluso para el expresidente Bolsonaro con la presentación de este informe por parte de la policía? Hola Jenny, es una pésima noticia para el expresidente Jair Bolsonaro este informe de la policía de más de 800 páginas, robusto, minucioso y que concluyen los investigadores. Jair Bolsonaro actuó de forma inequívoca, liderando de forma directa un plan de golpe de Estado en Brasil. Los investigadores trazan una línea cronológica que va desde 2019
cuando el expresidente estaba en su primer año de mandato y a través del llamado Gabinete del Odio empezó a diseminar informaciones falsas, cuestionando la transparencia del sistema electoral, preparando el terreno para movilizar a la población en caso de una derrota que finalmente se concretaría en 2022 ante el actual presidente Lula da Silva. Entre las principales pruebas aparece un documento, un borrador que finalmente nunca fue firmado por Bolsonaro, que proponía decretar el estado de defensa. Esto significaba, en el ámbito de la Corte Electoral, intervenir el órgano para investigar, una vez que la derrota había sido consumada en octubre de 2022 ante Lula, la presunta transparencia del proceso, una transparencia que el bolsonarismo puso en cuestionamiento a lo largo de todo 2022 con mayor fuerza. Los investigadores concluyen que no solo Bolsonaro tuvo conocimiento de este documento, sino que participó activamente de la confección, inclusive él mismo proponiendo correcciones el 7 de diciembre, esto es 5 días antes de que Lula recibiera el diploma oficialmente como presidente, y ese mismo día Bolsonaro se reunió con los jefes de las 3 Fuerzas Armadas, 2 de ellas, el Ejército y la Aeronáutica, no adhirieron a la aventura golpista y probablemente para los investigadores ese fue el motivo principal por el cual este plan golpista nunca fue concretado en la práctica, más allá del apoyo de la Marina que sí existía. Marcelo Silva de Sousa, muchas gracias en Río de Janeiro. Y bastó solamente un anuncio por parte del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, para generar una ola de reacciones principalmente de los implicados, China, Canadá y México. Juliana González. Así es, y todavía no llega al 20 de enero y está en el poder. Y así lo decía Jenny, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes planes para imponer aranceles del 25% a todas las importaciones procedentes de México y Canadá cuando regrese al cargo en enero. Trump culpó a sus vecinos de no hacer más para impedir el flujo de inmigrantes y de drogas hacia los Estados Unidos. También instó a China a imponer la pena de muerte a los traficantes de drogas y amenazó con otro arancel del 10% adicional a los productos chinos. Los datos del propio gobierno estadounidense, sin embargo, muestran que la mayoría de las drogas ilegales son introducidas de contrabando en el país por ciudadanos estadounidenses a través de pasos fronterizos legales. Trump utilizó en campaña el discurso sobre el uso de fuertes aranceles para impulsar la industria del país, pero los economistas advierten de que los consumidores acabarían pagando el precio. México y Canadá deberán pagar aranceles de un 25% por sus exportaciones a Estados Unidos cuando Trump asuma su segundo mandato. Así lo anunció el presidente electo en su propia red social. Durante la campaña ya amenazó con aranceles de al menos un 10% sobre todas las importaciones, un 60% para productos de China e incluso un 200% sobre automóviles de México. Su objetivo es eliminar así el déficit comercial de su país. Pekín reaccionó con calma, aunque advierte: la historia muestra que el aumento de aranceles sobre productos chinos no resuelve el déficit comercial del país que los impone, sino que hace aumentar los precios de estos productos y de los de otros países. El monto de los aranceles recae finalmente en los consumidores y usuarios finales del país que impone los aranceles, lo que lleva a unos precios y costos más altos para los consumidores y a una consiguiente subida de la inflación. El claro mensaje de China es que Estados Unidos será el principal perjudicado con esta medida. Creemos que un desarrollo estable, saludable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos será beneficioso tanto para la gente de China como para la de Estados Unidos y también del resto del mundo. Estados Unidos es el socio comercial más importante de México y Canadá. Unos aranceles del 25% serían devastadores para el empleo a ambos lados de la frontera. El principal producto de exportación de Canadá a su vecino es el petróleo, por lo que los aranceles también podrían impactar sobre el precio de la gasolina para los consumidores estadounidenses. Y también Europa teme a los nuevos aranceles que pueda imponer Estados Unidos. Muchas automotrices alemanas fabrican en México, por lo que igualmente resultarían afectadas.
Y el tema, por supuesto, no pasó desapercibido entre los vecinos y principales socios comerciales de los Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió calma a los mercados ante la volatilidad en el tipo de cambio que desató el lunes esta amenaza de aranceles. Escuchemos a Sheinbaum en su rueda de prensa matutina. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Por su parte, el primer ministro de Canadá, quien ya estaba en el poder durante el primer mandato de Donald Trump y junto a él y Enrique Peña Nieto en México, negoció el acuerdo de comercio TEMEC. Justin Trudeau se mostró bastante tranquilo tras el anuncio del presidente electo, con quien dijo que habló por teléfono. Anoche volví a tener una agradable llamada con Donald Trump. Obviamente hablamos sobre los hechos y sobre cómo las intensas y efectivas conexiones entre nuestros dos países fluyen en ambos sentidos. Hablamos de algunos de los retos en los que podemos colaborar. Fue una buena conversación. Esto es lo que podemos hacer: exponer los hechos y avanzar de forma constructiva. La promesa del presidente electo Donald Trump de aprovechar su primer día en el cargo para imponer fuertes aranceles a productos procedentes de Canadá, México y China resonó el martes en todo el mundo. Ana Nieto con los análisis de este anuncio y sus repercusiones desde Nueva York. Ana, qué gusto saludarte. ¿Dónde queda el Tratado de Libre Comercio con estas declaraciones de Donald Trump? Posiblemente en la mesa de negociación. Las imposiciones de aranceles a los dos socios comerciales es un revés para la letra del acuerdo que el propio Donald Trump renegoció en el año 2020 y que desde que fue firmado por primera vez hace 30 años ha permitido una cierta integración regional a través del comercio. Es cierto que el próximo presidente de este país está siendo más beligerante con los aranceles que cuando llegó por primera vez al poder, pero en el pasado, cuando abrió una guerra comercial con China, la confrontación terminó con una rebaja de la tensión y con un acuerdo. El tono más o menos conciliador con el que han recibido el mensaje tanto desde Canadá como México como de China sugiere que es así como se ve, como una vuelta a una renegociación y no como un primer paso dramático para cambiar los flujos comerciales mundiales, además de la economía entera de Norteamérica. Una de las posibilidades que se barajaban es que Trump quiera incluir en este tratado tanto la inmigración como el tráfico de drogas. Ana, y hablando de barajar las cartas de nuevo, ¿cuáles serían esas consecuencias para los tres socios comerciales? Pues la imposición de aranceles puede abrir un cambio bastante profundo en el comercio internacional y en las cadenas de proveedores. Solo la incertidumbre puede hacer repensar muchas inversiones en todo el mundo. Con China, México y Canadá, Trump abre un conflicto con los países con los que Estados Unidos exporta bienes y servicios por valor de $1 billón anuales e importa por valor de $1,5 billones. Los aranceles dispararán el valor de bienes, ya sean productos intermedios para empresas, ya sean productos finales para los consumidores. Hoy el primer cálculo que se hacía por el Centro de Progreso Americano, un think tank que hay en Washington, decía que posiblemente subiera los precios para las familias medias en alrededor de $1,300. La industria automotriz, que durante años se ha estado articulando en los tres países, puede sufrir varias rondas de aranceles en un mismo producto. Si se responde con más tasas a las importaciones por parte de Canadá y México, los estadounidenses además pagarán más por el petróleo, pagarán más por todo lo que llega de Canadá, de México y de China, que es una muy buena parte de lo que se consume. Hoy el dólar canadiense y el peso mexicano han caído, pero en China en el año 2018 y 2019 devaluó para mantener su competitividad. Podría ser un camino, malo, pero un camino. Bueno, estaremos atentas a esos caminos. Ana Nieto, desde Nueva York, muchas gracias por estos análisis. Gracias. Y Donald Trump y los aranceles son también temas conocidos de la protagonista de la siguiente noticia, Jenny. No sabíamos lo que había estado en el último tiempo Angela Merkel, pero sí
700 páginas, eso es el testimonio, porque aquí en Alemania la ex canciller Angela Merkel vuelve a hacer noticia, esta vez por su desconocida faceta de escritora, y es que este martes Merkel presentó sus memorias en un acto en la capital. El libro, decíamos, de más de 700 páginas y titulado Libertad, hace un repaso de su vida y también de su carrera política. En la obra se puede leer detalles de sus encuentros con algunos políticos más poderosos del mundo, como por ejemplo Vladimir Putin o Xi Jinping, e incluso el expresidente de Estados Unidos y actual presidente electo, Donald Trump. Merkel se retiró de la política en el año 2021 tras 16 años como canciller federal, en los que se enfrentó a grandes desafíos como la crisis financiera de la zona euro, como la crisis de los refugiados del año 2015 y la pandemia de COVID-19. Ampliamos la mirada con quien ven, con el periodista Andreu Jerez en nuestro estudio parlamentario aquí en Berlín. Andreu, en primer lugar, ¿cómo ha caído este libro de la crítica alemana, especialmente y debido a la coyuntura política actual, los episodios que hablan de actores tan importantes y controversiales aquí en Alemania como Vladimir Putin y Xi Jinping, por ejemplo? ¿Qué tal, Jenny? Bueno, Merkel es una figura que durante muchos años generó consensos en Alemania, pero también a partir de un determinado momento comenzó a generar también polarización, especialmente a partir de la crisis de refugiados del 2015. Ahora esa polarización se refleja también en las reacciones y las críticas a sus memorias por parte de medios y periodistas que han podido leerlas antes del lanzamiento oficial de hoy. Hay quien defiende el libro y también a Merkel, y hay quien lo critica con espíritu de destrucción de la figura política de Merkel. Se podría decir que este libro de memorias está dividido en dos partes. Una primera parte en la que Merkel se centra en su vida en un país que ya no existe, como ella misma escribe, es decir, el día a día en el que ella vivió en la desaparecida República Democrática Alemana, el régimen socialista que desapareció en 1990. En ese país Merkel vivió los primeros 35 años de su vida, allí creció, allí estudió, allí se enfrentó con contradicciones personales, con un sistema socialista de la que su familia intentó mantenerse al margen, al menos así lo cuenta ella. Muchos de esos episodios eran desconocidos. La segunda parte del libro se centra en la carrera política que empieza tras la caída del muro de Berlín, cuando Merkel comienza a militar en la Unión Conservadora Demócrata Cristiana, con la que se convierte en canciller. En esa segunda parte del libro confirma algunos episodios más o menos conocidos con líderes políticos. Mientras Xi Jinping apenas juega un rol, Putin es una de las figuras destacadas de esa vida política. 143 veces aparece mencionado en sus memorias. Merkel lo presenta como un líder impredecible, obsesionado con los juegos de poder y con el miedo a ser vulnerable. Andreu Jerez, muchas gracias. Y nos vamos. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.